hemos extrañado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios, todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Vamos a levantarnos de la silla, mis hermanos. Vamos a darle palmas de alabanza a nuestro Dios, a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. A ver, palmas de alabanza con las manos que se sientan. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Levanta tus manos y dile gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos, a ver, no escucho a todos. Todos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, desde ahora y para siempre, por toda la eternidad. Y mientras estemos vivos y el Espíritu de Dios viva dentro de nosotros, daremos gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque todo lo que respira, alabe al Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Bien, pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar hoy día con la tercera parte del tema que dejamos hace como 20 días, 15 días aproximadamente, que hablamos acerca de, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es decir, vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a tocar unos puntos importantes que realmente son de vital importancia, y más para estos tiempos, para que la iglesia de Cristo estemos apercibidos, estemos velando, porque el arrebatamiento será inminente. Amén. Dios dice en Números 23:19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo: séquese la hierba y marchítese la flor en Isaías, pero la palabra de Dios permanezca para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, en Mateo 24. Así que la inminencia de la venida de Cristo es real, está cerca, mis hermanos. En cualquier momento los hijos de Dios, los que llama el mundo evangélicos, aleluyas, radicales, fanáticos, como nos quieran llamar, no estaremos más en la tierra. Amén. Y eso sucederá en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Padre eterno, venimos ante ti, Señor, delante de tu presencia, Señor, delante de tu trono de gracia, nos acercamos a ti, nos allegamos a tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo y a través de la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Padre, gracias por este día, gracias por este día en el cual tú nos vas a hablar tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. Tu nombre es santo, Señor. Tu nombre es glorioso. Y como dice el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que has edificado, como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová Dios. Padre, muchas gracias por esta palabra que vamos a predicar hoy día, Señor, en esta mañana. Yo te pido que unjas en el nombre de Jesús mi vida con aceite fresco. Unge mi garganta, mi lengua, mi voz. Úngeme de la cabeza, de la coronilla de la cabeza hasta el dedo gordo del pie, Señor. Y unge también a mis hermanos para que puedan entender tu palabra, para que se aperciban, para que entiendan que estamos viviendo tiempos finales y que prontamente sonará la trompeta en el cielo, porque con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, tú descenderás del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre contigo en el cielo, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias por esa promesa bienaventurada, que es la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por esa venida que tú vas a hacer, Señor, para recoger a los tuyos, a tu pueblo,
a los que estén con la lámpara encendida, a los que estén velando y llorando, a los que estén, Padre eterno, con su corazón dispuesto a buscar tu rostro, Señor, que estén con sus manos limpias y su corazón limpio delante de ti, Señor. Padre, gracias, límpianos ahora mismo con tu preciosa sangre para recibir tu palabra, Señor, para recibir tu palabra con denuedo, y abre nuestro corazón y nuestra mente y nuestro espíritu para que sean receptivos al mensaje de tu voz en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bien, hermanos, quiero que me acompañen a Juan capítulo 14, todos con la Biblia. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, para que vean que es una promesa, mis hermanos. El arrebatamiento de la iglesia lo dijo y lo anunció Jesucristo mismo, lo anunciaron los ángeles, lo anunciaron los mismos apóstoles, pero en boca del mismo Jesús Él prometió que volvería por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Y cuántos creen en Jesucristo? Amén. O sea que esta palabra es para ti. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay lugar para ti y para mí allá en el cielo. Jesús mismo lo preparó con sus manos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Y si me fuere, versículo 3, y os preparar el lugar, que efectivamente fue hacer eso Jesús. Porque la función del novio es preparar el lugar, la casa donde va a vivir con la esposa, una vez ya casados. Y la función específica de la esposa es preparar el vestido. Nosotros en el momento somos la novia del Cordero. Allá en el cielo seremos la esposa luego de las bodas del Cordero. Luego del tribunal de Cristo vendrán las bodas del Cordero en un periodo de 7 años allá en el cielo. Y luego vendrá de eso la gran cena, la cena de las bodas del Cordero. Por eso en Apocalipsis 19:9 dice: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas, la boda del Cordero, y su esposa, que algún día fue la novia, se ha preparado. Y a ella, solamente a ella, se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino, blanco y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Jesús prometió preparar un lugar allá en el cielo. Efectivamente, han transcurrido 2019 años desde que Jesús con sus manos fue y preparó un lugar allá en el cielo, una morada para su iglesia, para sus hijos, para la novia. Porque esa novia Él la va a ser su esposa. ¿Cuántos dicen amén? Y se la va a presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa, como una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Por eso, como novia del Cordero que somos en estos momentos, es nuestro deber prepararnos y guardar nuestros vestidos, permanecer inmaculados, limpios, sin la contaminación de este mundo, sin correr con la corriente de este mundo, sin hacer lo que el mundo hace. Porque si hacemos lo que el mundo hace, estamos baldeando de dos bandos y nos quedaremos. Por eso el cristiano tiene que ser radical y apartado de iniquidad. Como dice en 2 Timoteo 2:19: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. ¿Quién subirá al monte de Dios y quién estará en su santo templo? El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas de este mundo. Él recibirá la herencia y la recompensa del Jehová, el Dios de nuestra salvación, de Dios nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el versículo 3 de Juan capítulo 14 dice: y si me fuere y os preparare lugar. Lean todos conmigo ahí, fijen su atención en la Biblia. ¿Qué dice? Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Gracias, hermano Álvaro. Vendré otra vez. Mira que Jesús está prometiendo volver otra vez. La primera vez que vino Jesús vino con relación con el pecado, como dice en Hebreos capítulo 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Ok?
sea para la iglesia el tribunal, luego del arrebatamiento, o sea para los pecadores el juicio final, que será ante el gran trono blanco, luego del milenio. ¿Cuántos dicen amén? Pero el juicio de Dios tiene que empezar por la casa de Dios, en el tribunal de Cristo para la iglesia, como dice 2 de Pedro 4:17. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, Jesús está prometiendo que va a volver otra vez. Y en Hebreos 9:27 y 28 dice: está establecido. ¿Quién es el que establece? Dios. Eso no es que el cristiano diga: yo establezco, yo decreto, yo declaro, yo profetizo. No, el que establece, el que decreta es Dios, y punto. Y Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Asimismo, de esa misma manera, Cristo, el Hijo de Dios, fue ofrecido una sola vez. Óigase bien, ¿cuántas veces fue ofrecido Jesús? Una vez, para llevar el pecado de muchos. Pero dice que aparecerá por segunda vez. Él dijo aquí en Juan 14:3: volveré otra vez. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos están esperando a Jesús? Amén. La pregunta es: ¿cuántos están preparados? Amén. ¿Cuántos están listos? Si suena la trompeta final para que la iglesia suba, ¿estás seguro de que te vas? Pregúntate. O si no, hoy es el día de santificarte, de consagrarte, de renunciar al mundo, a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivir en este siglo, como dice Tito capítulo 1:11 en adelante, vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento de la iglesia, y la posterior manifestación gloriosa, que es la segunda venida, 7 años luego del arrebatamiento, que es la manifestación gloriosa de nuestro Señor, gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero para esto, para ser partícipes del arrebatamiento de la iglesia, tenemos que ser santos. Digan todos conmigo: santos. Santos. Por dentro y por fuera. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Primera de Tesalonicenses 5:23. Espíritu, alma y cuerpo. Tú tienes que ser santo por dentro y por fuera. Eso no es que el cristiano viste como quiera vestir, que la cristiana va a vestir como Shakira, como Madonna. Santos por dentro, pero santos por fuera también. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no es legalismo, es lo que está escrito en la palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? ¿Y qué será del pecador? Amén. Esto es para valientes, mis hermanos. Amén. Esto es para gente que dice: hoy me consagro a Dios, hoy renuncio al mundo, renuncio a las añadiduras, a las ataduras, a lo que se mueve en el mundo, a las fiestas del mundo, y hoy me consagro a Cristo porque quiero ser parte de su llamamiento santo. Quiero ser tenido por digno de escapar de las cosas que sobrevendrán a la tierra luego de la trompeta final. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Esto no es para todo el mundo el arrebatamiento, es para los santos, para la iglesia, para el que vela, para aquel que paga precio. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aquel que renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Jesús promete, mis hermanos, volver otra vez. Y dice ahí mismo en el versículo 3 de Juan 14: y si me fuere y os preparare lugar allá en el cielo, vendré otra vez. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. La palabra arpazo. Gloria a Dios. Esta palabra arpazo significa con violencia, con rapidez, sin previo aviso. Como cuando un ladrón te hace el arpazo y te arranca la cartera y arranca a correr. Tú no lo esperabas. Jesús vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo está esperando. Amén. ¿O quién le avisa al ladrón y le dice: ladrón? O el ladrón le dice más bien a la persona: amarre el perro a la casa, deje la puerta entreabierta, que hoy por la noche voy a robar su casa por allá, eso de las 3 de la mañana. El ladrón no avisa, él cae sorpresivamente. Entonces Cristo vendrá como ladrón. Viene por lo suyo. Y él dice aquí, miren: y os tomaré a mí mismo, porque somos parte de él, somos el cuerpo, somos su cuerpo.
la novia, redimida por su propia sangre. Él nos compró con precio y a precio de sangre. ¿Cuántos dicen amén? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Cuántos dicen amén? En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, quiero que me acompañen. Entonces empieza a colocar, bueno, gloria a Dios. Yo no sé, hermano, pero yo me gozo la palabra. Yo no sé usted ahí sentado o allá en el Face, pero yo aquí estoy que brinco por dentro. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Porque si a ti esto no te mueve el piso, no te da motivo de alegría, de confirmar la palabra, es porque no te quieres ir para el cielo. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 1. Miren lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué más dice? Y nuestra reunión con Él. Léalo otra vez, Álvaro, dígalo duro. Y nuestra reunión con Él. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es algo propio que solamente va a ocurrir a la iglesia. Nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, óigase bien, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mira, el arrebatamiento del diablo no podrá hacer nada al respecto para impedirlo, pero el diablo sí podrá hacer que muchos cristianos se queden aquel día. Amén. Cristianos que de un momento a otro dicen, ya no hay que diezmar. Muchos que dicen, ya no hay que guardar tanta santidad porque Dios mira el corazón. Peligroso. La salvación no se pierde. Cristianos que dicen, ya no hay que congregarse. Y salen por Facebook diciendo, ya no hay que congregarse, ya no hay que sujetarse a los pastores, ya no hay que dar los diezmos. Somos salvos por siempre salvos. Eso, porque hay muchos que han caminado con Dios y de un momento a otro han cambiado su manera y su modo de pensar. Por eso dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y dice Pablo a los de Tesalónica, ¿no os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía estas cosas? Y vosotros ahora sabéis qué lo detiene. La iglesia. La iglesia detiene al anticristo. El anticristo no se puede manifestar con la iglesia presente en la tierra. Amén. La iglesia tiene que ser quitada de en medio para que sí, ahí sí se manifieste aquel inicuo. Sigamos leyendo. Ya vamos para allá. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, quien al presente lo detiene es el Espíritu Santo que está sobre la iglesia. Y por tanto es el pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, es quien a la vez detiene la manifestación del anticristo, pero dice que hasta que él, o sea, el pueblo de Cristo, amén, a su vez sea quitado de en medio. Cuando la iglesia sea quitada de en medio, porque el Espíritu Santo la subirá, Dios ordenará y dará una voz de trompeta, voz de arcángel y trompeta de Dios, y la iglesia subirá. Y es ahí cuando se cumple el verso 8, cuando dice, y entonces, o sea que antes no, y entonces se manifestará aquel inicuo,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con grandes señales, con poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de Dios para ser salvos. Por eso Dios en aquellos días, para el tiempo de la tribulación, Dios va a enviar, el mismo Señor va a enviar, en medio de la apostasía galopante que está imperando el mundo entero, Dios va a enviar un espíritu de engaño para que los moradores de la tierra crean la mentira, a fin de que no sean salvos todos aquellos que no creyeron en Cristo a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. De hecho, el espíritu del anticristo ya está en su accionar. O miremos cómo está el caos en el mundo entero. ¿Quién va a traer orden en el mundo entero? El anticristo. Por eso vemos el espíritu anticristo operando en todo el mundo. Caos en Chile, caos en Argentina, caos en Bolivia, caos en Colombia, en España, caos y desorden, violencia, saqueos, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Estamos viviendo, iglesia, los últimos tiempos. Las tinieblas han descendido de una forma impresionante sobre la tierra en estos tiempos, y con ellas ha venido el espíritu de apostasía. O si no, mira la iglesia contemporánea en estos tiempos como está, chabacana, permisiva, cosas que no se veían hace 20, 30 años. Hoy ha habido mucho engaño, mucha apostasía, y Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, y harán señales y prodigios, y engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Así que tenemos que andar finitos con Dios y tener siempre nuestra mirada puesta aquí, en la palabra profética más segura, en la cual tú y yo hacemos bien en estar atentos. Tus ojos no tienen que desviarse a otras cosas, ni mirar lo que no tengas que mirar. Tus ojos tienen que estar aquí en la palabra, como frontales. Tienes que escribir la palabra, y tu corazón tiene que estar lleno de la presencia de Dios y del conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para no ser engañados con el mundo. ¿Cuántos dicen amén? En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Mira que está hablando a la iglesia el apóstol Pablo una vez. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Las personas que ya han muerto. ¿Quiénes duermen? Los creyentes y los niños. Cuando un creyente muere, duerme. Y cuando un niño inocente muere, duerme espiritualmente. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? A ver, ¿quién me recuerda? Exactamente, los que se han muerto sin Cristo. Y por tanto lo que dijo Daniel, los que se han ido al infierno. Obviamente el que se muere sin Cristo, ¿para dónde se va? Para el infierno. Ya no hay esperanza para ellos. Por más que el curita les mande a hacer misa de muerto, no pasa nada. ¿O acaso el curita con sus rezos y oraciones tiene más poder que Dios? No, a ese condenado está en el infierno. ¿Por qué? Por sus acciones, porque se olvidó de Dios en la vida. Durante el tiempo que vivió aquí en la tierra se olvidó de Dios, y por tanto Dios se olvida de él también. Los malos son trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que en el momento mismo del arrebatamiento de la iglesia serán levantados del polvo de la tierra las primicias, los que murieron en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y todo en su debido orden. Cristo, que es el primogénito, amén. Luego las primicias, y luego los que estemos vivos seremos resucitados para un tiempo final, o sea, para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok?
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron. Miren lo que dice el verso 16. Porque el Señor mismo, no es que el Señor va a mandar un ángel para que recoja a cada cristiano. No, el Señor mismo, el Espíritu Santo de Dios, arrebatará a la iglesia. Por eso en Tesalonicenses 2 dice, en versículo 7, habla de alguien, de quien al presente lo detiene, hasta que Él a su vez sea quitado del medio. Y el Espíritu Santo solamente puede morar en santos, en personas llenas de Dios. Amén. Ahí mora. Y por tanto quien va a ser quitado del medio va a ser el pueblo redimido por la sangre del Cordero. Amén. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielo. Jesús está en el tercer cielo, a la diestra del Padre. Pero aquí también está. Porque Él dijo que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas de alabanza. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, las primicias. Recordemos que Cristo, cuando nació en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las campañas o de las tiendas. Amén. Lo que se llama el Sukkot. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, murió a la fiesta de la Pascua o el Pesaj. ¿Cuántos dicen amén? O sea que en el momento que estaban sacrificando el Cordero Pascual, allí en el petróleo estaban dándole látigo a Cristo. Lo estaban alistando para ir a la cruz. En ese mismo momento. Era el cumplimiento del ritual, de lo que hacían los hebreos. Cuando Cristo resucita, lo hace en la fiesta de las primicias, los primeros frutos. ¿Ok? Pero cuando Cristo vuelva por la iglesia, lo hará en la fiesta de las trompetas. Amén. Porque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y el apóstol Juan, en la isla de Patmos, en Apocalipsis 4, dice que él estaba allí y vio y oyó una trompeta. Primero vio una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que él oye es una voz como de trompeta, la cual dijo: sube acá. Así que la trompeta es la señal y la orden para arrebatar a la iglesia. Es la orden para que la iglesia suba a las moradas eternas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. La señal, el apóstol Juan, eso fue lo que vio en la isla de Patmos. Vio una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oye como de trompeta, y la cual dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que vendrán después de estas. Amén. Así que, volviendo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, las primicias, resucitarán primero. Luego nosotros, oiga lo que dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos para aquel tiempo, si lo vamos a estar. A ver, nosotros somos la última generación que verá el arrebatamiento de la iglesia. Jesús dijo: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo más importante, mis hermanos, es que la higuera, que habla Mateo capítulo 24, la higuera ya reverdeció. La higuera es el estado de Israel. Y en el año 1948, Israel surgió de la nada, cumpliendo más de 1500 profecías. Entre ellas la profecía del Salmo 90:10, profecía de Isaías capítulo 66:8, si no me falla la memoria, vamos a ver, entre otras más, de que Israel volvería a su tierra natal después de muchos años, después del exilio de Edom, cuando los romanos destruyeron el templo y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Ese fue el último exilio, el exilio de Edom, o el exilio romano.
Desde ahí, desde el año 70, cuando se destruye el templo de Jerusalén, los judíos dejan de tener templo y son esparcidos por todo el mundo. Por eso en el año 1945, cuando empieza la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, los judíos estuvieron involucrados y fueron víctimas de un gran holocausto, el holocausto nazi, donde murieron más de 6.100 judíos, 6.100.000 judíos, exactamente. ¿Ok? Y en el año 47 y 48 empiezan a retornar. Todos esos judíos polacos, húngaros, alemanes y todos los que están esparcidos por todas las naciones del mundo llegan por primera vez a Israel. Ya habían pasado muchas generaciones, muchos ni conocían a Israel, pero llegan a Israel y desde ahí nace una nación de una vez. Nace Israel como la higuera, brota, y como los higos, que es el fruto de la vid, de la higuera, reverdecen. Ahí nace prácticamente el Estado de Israel como una nación independiente. En Isaías capítulo 66, 8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Y quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. O sea, en el año 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, surge la nación de Israel. Y han pasado hasta el día de hoy 71 años. Y Jesús dijo: de cierto os digo, que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, ya estamos como medio pasados. Una generación entre 70 y 80 años, dice el Salmo capítulo 90, versículo 10. Cuando dice los días de nuestra edad son 70. Y entre los más robustos, o los más viejos, por decir así, son 80. Con todo esto, con la molestia de los años y el peso de los años, pronto pasan y volamos. Una persona que tenga 70 años ha vivido 27,000 días. Una persona de 70 años. Y una persona que tenga 80 años ha vivido 32,000 días. Esto es impresionante. ¿Ah? Imagínense, Jesús dijo: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Está cerca a las puertas. Y es el tiempo, iglesia, de no perder más tiempo, porque si no, aquel día te va a sorprender como ladrón. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 32, dijo Jesús: de la higuera aprended la parábola. La higuera es Israel. De la higuera, Israel, aprended la parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza de un acontecimiento terrenal o aquí en la tierra que sucede, pero cuyo significado y contenido es totalmente espiritual. Amén. Eso es una parábola. Jesús hablaba por parábolas y hablaba con cosas contemporáneas, pero aún la gente así no entendía. ¿Ok? Entonces dijo: de la higuera aprender la parábola. La higuera es el estado de Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, y por tanto los higos que cuelgan ahí en las hojas, en la vid. ¿Ok? Dice: sabéis que el verano está cerca. ¿Ok? ¿Quién es el verano? Según las fuentes rabínicas y talmúdicas, la higuera es el estado de Israel y el verano es Cristo. Y aquí está diciendo Jesús mismo que cuando ya la higuera brota, en el año 48 al año 2019 han pasado 71 años. Cuando vemos todo esto que ha pasado y ha surgido una nación en tan poco tiempo que es potencia mundial, que es potencia militar, en agricultura, en ganadería, es potencia científica, a ellos le debemos el avance del celular, Microsoft y tanta cosa que ha aportado tanto a la ciencia normal como a la ciencia médica. Israel es una potencia importante, es el pueblo de Dios. Amén. Por promesa. Y en tan corto tiempo es una nación que es potencia militar. Y todo el que venga contra Israel, Dios lo va a colocar como piedra pesada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque aparte de que son potencia militar, tienen el respaldo del Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice entonces Jesús que cuando vemos que la higuera resurge, brota los higos, las ramas están tiernas,
Dice, sabéis por sí mismo que el verano está cerca. Cristo es el verano. Amén. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Amén. Todavía hay personas aquí que en el año 48 estaban vivas. ¿En qué año nació usted, hermano? Yo nací el 26 de octubre del 1953. En el año 53, vean, estaba vivo. Estaba vivo para el año 48. Yo tenía 26 años y 26. Imagínate. Ah, no estaba vivo, nació en el 56. No, 53. En el 53. Bueno, casi. Pero hace parte de esta generación. Pero hay personas que en el año 48 todavía andan por ahí, tienen 85 años, tienen 90 años y por ahí andan. Y esas personas, muchas de ellas van a alcanzar a ver la manifestación gloriosa de Cristo en los aires. Esto está cerca, mis hermanos. Nosotros somos la última generación que vamos a presenciar el arrebatamiento. Nosotros los que estamos presentes y nuestros hijos, porque el verano está cerca. ¿Cuánto dicen amén? La venida de Cristo, mis hermanos, es inminente. Inminente. En cualquier momento sucederá sin previo aviso, sorpresivamente, inesperadamente. Y cuando suceda, ¿será que el Hijo de Dios hallará fe en la tierra? Mira cómo está el mundo. La gente más endurecida, cuando la gente en estos tiempos ante el Evangelio cierra los oídos, cierra sus ojos para no ver, porque son incircuncisos de oídos y de corazón. Como dice en Jeremías capítulo 6 versículo 10, la palabra es cosa pesada a los oídos de muchos. No la aman, no la obedecen. Y estamos viendo esos tiempos finales donde muchos no sufrirán la sana doctrina. Muchos no aguantarán la sana enseñanza, la reprensión, la exhortación. No sufrirán la sana doctrina. No la aguantarán, no la obedecerán, sino que teniendo comezón de oír, por ello se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que hablan de éxito, que hablan de prosperidad, de motivación personal, y son coas motivacionales, no hombres de Dios que señalan el pecado del pueblo y que sean atalaya de Dios, que adviertan al pueblo el peligro de la espada que viene, es decir, la tribulación. No lo están haciendo. Y esto es un llamado para todos los pastores cobardes, que les da miedo hablar de los juicios, que les da miedo decir que sin santidad nadie verá al Señor, porque tu misma esposa está vistiendo como Shakira y como Madonna, y apretada como nalga de torero, y así se sube al altar, maquillada. Hermanos, estamos en apostasía. Mirad que nadie os engañe, dice el Señor. Así que eres un pastor y estás en esta situación, arrepiéntete, ponte ahí en rodillas y pídele perdón a Dios y prepara el rebaño para que se vayan al arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No sé, pero me acabó de tomar el Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Desde que empecé a predicar, pero eso es una palabra de parte de Dios. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice el Señor. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahí está la puerta. ¿Queréis acaso iros también? Señor, ¿a quién iremos? Dijo Pedro. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Jeremías capítulo 6. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Eterno. Dale palmas de alabanza al que vive. Jeremías 6, 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos, porque escuchan fábula, cuento, no la palabra de Dios, no la aman. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Aman la tradición, aman el muñeco, el palo, la madera, pero no aman la palabra de Dios. Y por eso se están condenando muchos. En esta ciudad, en este barrio, muchas personas ya no son inocentes delante de Dios. No son inocentes, porque aquí Dios ha levantado un hombre de Dios, una atalaya que predica
a tiempo y fuera de tiempo. Así dijo el Señor, versículo 16 de Jeremías 6. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Amén. Cual sea el buen camino, andad por él. Pero la gente no quiere andar por el buen camino. La gente quiere seguir el evangelio light, el evangelio permisivo y mundano, que no lleva a la vida eterna. Esa es la puerta amplia y el camino amplio y espacioso que lleva a la perdición. Pocos son los que la hallan. En cambio, el camino de Cristo es corto, es angosto y estrecho. Amén. Hay problemas, hay vicisitudes, pero ahí está Cristo. Amén. Él dijo: no os dejaré ni os desampararé. Amén. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Gloria a Dios. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron: no andaremos, no obedeceremos, no aguantaremos, no soportaremos. Háblenos light, háblenos liviano, háblenos cosas halagueñas, háblenos de éxito, prosperidad, economía. Ahí sí las iglesias se llenan. Amén. Puse también sobre vosotros atalayas, y bendigo a los hombres que Dios ha levantado en estos tiempos, Amén. como el pastor David Daima, pastor Marco Morales, muchos pastores Amén. en todo el mundo de sana doctrina, que están predicando a tiempo y fuera de tiempo, Amén. Amén. que no tienen miedo ni temor, que no les tiembla la voz para decir: Cristo viene ya. Amén. Gloria a Dios. Prepárate, iglesia de Cristo. Bendito eres tú, Señor. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen escuchar el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. ¿Por qué? Porque tienen los oídos incircuncisos. No aman la palabra, no aman la sana doctrina. Van a buscar de Dios muchas personas a las iglesias. Muchas personas van a las iglesias a buscar de Dios por las añadiduras, por el evangelio de la multiplicación, el evangelio de la oferta, pero sin la demanda, sin tomar la cruz. Amén. Cristo no viene por personas que siguen un evangelio light, liviano, sino por personas valientes, esforzadas, que pagan el precio, que renuncian a sí mismo, se niegan a sí mismo, que dicen: Señor, quiero todo de ti, pero nada de mí. Es necesario que yo mengue, pero que tú crezcas en mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Pero terminemos de leer el capítulo 4 de Tesalonicenses, del 16 al 18, para que empatemos, para no dejar eso ahí como cortado. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí lo dice la palabra arpazo. Seremos arrebatados juntamente con ellos, amén, Amén. en las nubes, para recibir al Señor en el aire, que fue lo que le pasó prácticamente en Segundo de Reyes capítulo 2, versículo 10, si no me falla la memoria, lo que pasó a Elías. Elías subió al cielo en un torbellino. Ese fue el segundo arrebatado. El primero fue Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y se lo llevó Dios. Y el segundo fue Elías, en un torbellino a los ojos de su siervo Eliseo. Y Eliseo, viéndolo, de un momento a otro, en un parpadear de ojos, ya no estaba Elías. Subió al cielo y no lo vio más. ¿Y qué dice? Que Eliseo cogió las vestiduras de Elías y las rasgó en dos partes. O sea, cuando ocurre el arrebatamiento, amada iglesia, tus zapatos, tus medias, tus pantalones, tus calzoncillos, tu pantalón, tu falda, tu camisa, tu blusa, el reloj, todo eso va a quedar allí. Amén.
Todo va a quedar ahí en el piso, para testimonio de los incrédulos que Cristo vino por su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Ese día el cristiano que se quede, mejor le fuese no haber nacido, porque pasará la tribulación de 7 años. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Seguimos leyendo. ¿Quedamos en cuál? Verso 17. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos con las primicias en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su santo templo? El limpio de manos y de puro corazón. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuántos dicen amén? Pero acerca de los tiempos, óigase bien, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, está hablando al pueblo de Dios, a la iglesia, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, sobre los moradores de la tierra, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos e hijas de luz, o hijos del día, y no somos hijos de las noches ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, la gente del mundo que está dormida, no escucha la voz de Dios, no obedece los preceptos de Dios, no obedece la palabra de Dios. Este labio de este pueblo, de labio me honra, mas su corazón está apartado de mí, siguiendo como mandamientos doctrinas de hombres. Amén. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos del día. Seamos pues sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Que murió por nosotros, para que sea que vivamos, o sea que muramos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Cuánto dicen amén? Mis hermanos, la venida de Cristo es inminente. Primera de Corintios capítulo 15, 51. Primera de Corintios capítulo 15, 51. Dice: he aquí, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, he aquí os digo un misterio. Mis hermanos, los misterios de Dios el mundo no los entiende, porque se han de entender por el Espíritu Santo. Para el mundo todo esto es locura. Para el mundo esto es cuento, fábula. Pero para nosotros es la verdad. Es la palabra de Dios. Nosotros, por el Espíritu Santo de Dios que nos ha dado, Dios nos ha dado entendimiento. Y aún la palabra dice en Primera de Juan que Dios nos ha dado el entendimiento para entender que estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Un misterio es algo que solamente por el Espíritu se puede entender. Esto no lo entiende ni el adventista, ni el testigo de Jehová, o contra Jehová, ni el católico. Esto no lo entienden ellos, porque no tienen el Espíritu Santo. Pero la iglesia de Cristo tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos
transformados. Todos, tanto muertos o los que duermen en Cristo, como los que hayamos quedado y estemos vivos para aquel momento del trompetazo, el momento de la trompeta final. Tanto muertos en Cristo como vivos en Cristo seremos transformados. Tendremos la naturaleza de Adán antes de pecar. Tenemos el mismo cuerpo de Cristo al haber resucitado entre los muertos. El que tiene esta esperanza en Cristo se santifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque aún no somos lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto es un misterio, pero va a pasar. En menos de un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los cristianos desaparecerán. En muchas iglesias habrá una persona en la silla y otro estará al lado. El uno será tomado, el otro será dejado. En un ascensor estará un dos, uno será tomado, el otro será dejado. En el trabajo estarán en una máquina operando uno será tomado, el otro será dejado. Jesús dijo: 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, la otra será dejada. Dos hombres estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 estarán en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. En un momento, versículo 52 de 1 Corintios 15, este acontecimiento será inminente, sin previo aviso, como ladrón en la noche. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, ya no estarán podridos. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, tal cual como le sucedió a Elías, a los ojos de Eliseo. Eliseo no pudo ver más a Elías, porque vino un torbellino y se lo llevó. Fue arrebatado al cielo. Por eso Elías vendrá juntamente con Moisés para ser parte de los 2 testigos del Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Elías representa la voz profética de Dios y Moisés representa la palabra escrita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés, aquí está, se los presento. La palabra escrita. Y los profetas, todo aquel que se para en un púlpito a decir: arrepiéntete, Cristo viene pronto. Amén. Hoy los profetas falsos predican: vienen tiempos de prosperidad, vienen tiempos de éxito, de abundancia. Mentira, lo que viene es tribulación y gran tribulación si esa manada de tibios no se arrepienten. Porque se van a quedar en el arrebatamiento. Van a ser dejados atrás. ¿Cuántos dicen amén? Así que en un momento, cierra sus ojos así, pestañe. En menos de eso, desaparecerá la iglesia. Así como apareció en la fiesta del Shavuot, en la Pentecostés, así mismo la iglesia desaparecerá de un momento a otro. No habrá más cristianos en la tierra. Cristo se los llevó. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Porque es necesario, mis hermanos, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción, entonces se cumplirá la palabra: sorbida es la muerte en victoria. Así que, mis hermanos, la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia es la esperanza bienaventurada del pueblo de Dios. Pero los herejes de estos tiempos, los apóstoles y pastores de la prosperidad, ya no predican estos temas y le están robando a la iglesia la esperanza de ir al cielo por predicar un evangelio diferente y predicar otro Cristo diferente. Amén. Es inminente. La doctrina de la venida de nuestro Señor Jesucristo
es inminente. Y es una doctrina que por tanto enseña que el arrebatamiento de la iglesia, como su nombre lo indica, es inminente, o sea, va a suceder. Y afirma además también que la iglesia no pasará los 7 años de tribulación. Esto quiere decir que la iglesia de Cristo será liberada o libertada de los 7 años de tribulación que vendrán sobre el mundo entero. Ahora, ¿qué significa la palabra inminente? Inminente es algo que va a suceder, es algo inevitable, algo que es ineludible, algo apremiante, algo imperioso, algo inaplazable, algo prontorio, algo próximo a suceder, algo inmediato. Es la circunstancia de ser una cosa, especialmente un riesgo inminente que está a punto de suceder. Es un riesgo para el que se quede, pero es gloria para el Hijo de Dios. Es un término utilizado para describir el arrebatamiento y enfatizar que este evento puede ocurrir en cualquier momento. Puede ser ahora mismo, puede ser mañana, puede ser más tarde, puede ser en 1 año, 2 años. Del día y la hora no sabemos, pero de que va a suceder, va a suceder. Amén. Será sin previo aviso y sin advertencia. Así que el arrebatamiento de la iglesia y la posterior tribulación de 7 años que vendrá sobre el mundo entero están próximos a ocurrir en cualquier momento. Lucas capítulo 12, 40 dice: vosotros también pues estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Amén. Aquí la palabra, mis hermanos, clave es estar preparados. No es irnos preparando o estarlos preparando, sino estar preparados. Nosotros tenemos que estar ya preparados. No prepararnos, sino que estemos preparados. Además, podemos denotar que a través de este texto bíblico se demuestra la doctrina de la inminencia de su venida, y nos indica que la iglesia no pasará los 7 años de tribulación. Otros versículos que afirman que la iglesia será arrebatada antes de empezar la tribulación son los siguientes, tome nota. Mateo 24, 36, 37. Mateo 24, 40, 44. Mateo 25, 13. Romanos 13, del 11 al 14. Lucas 21, 28, 36. Marcos 13, 28, 37. Santiago 5, del 7 al 8. Primera de Pedro 5, 4. Apocalipsis 2, 25. Eso queda grabado en Facebook, cualquier cosa. Apocalipsis 3, 3. Apocalipsis 3, 10. Proverbios 11, 8. Y Apocalipsis 22, 20. Amén. Y muchos más. Está también Primera de Tesalonicenses, que creo que no lo leí, capítulo 1, versículo 9 al 10. Apúntenlo. Está Apocalipsis 3, 10 también. No sé si lo dije. Sí lo dije. ¿Ok? En la palabra, en 1 Corintios 15, 51, 52, nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí la palabra clave es en un abrir y cerrar de ojos. Cuando abrimos los ojos y los cerramos, es algo que sucede rápidamente, ¿verdad? Como alguien cuando está viendo una persona y de un momento parpadea y ya no está. Eso es un parpadear de ojos. Amén. Así que en menos de un abrir y cerrar de ojos, los cristianos desapareceremos de la tierra. La tierra se quedará sin cristianos. Si así el mundo está como está con la iglesia presente, ¿cómo será el mundo o la tierra sin cristianos? Hermanos, el diablo va a ser de las suyas. El diablo va a incrementar la maldad, la apostasía. Va a ser impresionante. Va a legalizar el aborto. Va a pedir la adoración del mundo entero. Va a legalizar el matrimonio igualitario. Va a legalizar el aborto. El matrimonio entre un hombre y una mujer y un hombre, un hombre y un hombre y otro hombre con otro hombre. Porque el matrimonio entre hombre y mujer es lo que Dios ha establecido. Los niños
van a ir a las escuelas y van a autorizar para que ellos puedan estudiar la tabla Ouija como parte de los útiles de estudio. Va a haber maldad, mis hermanos. ¿Acaso quieres quedarte? ¿O quieres consagrarte? ¿Quieres buscar de Dios? Hay que buscar de Dios, hay que consagrarse. Hay que definir las fronteras, mis hermanos. Amén. Amén. En la carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo dice que el Señor está cerca. La iglesia primitiva o neotestamentaria en aquellos días estaba aún esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo con un saludo importante: Maranata. También lo vemos en 1 Corintios 16, 22. Amén. Nuestro Señor viene, o Cristo viene pronto. Amén. Amén. Dice: el que no amare la venida del Señor, sea maldito, sea anatema. El Señor viene. Amén. Así dice 1 Corintios 16, 22. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí la expresión es: he aquí yo vengo pronto. En el versículo 11 nos dice que vendrá el Hijo de Dios de una forma repentina, vendrá de repente, es decir, que viene ya, es inminente. Apocalipsis 22:7 dice: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a todos los que moran sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las profecías de la profecía de este libro. Y el que acabé de citar es el versículo 12. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el verso 20 de Apocalipsis 22 dice también: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. El Señor viene, iglesia. Por eso el apóstol Pablo enfatizó en la carta a los Efesios que andemos sabiamente y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios capítulo 5, 14 dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Colosenses capítulo 4, 5 dice: gloria al nombre de Cristo. Amén. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y 1 Tesalonicenses 5, 4, 11 habla acerca de que el Señor viene como ladrón en la noche, que tenemos que andar de día y no de noche. Amén. Amén. Tenemos que vestirnos de la coraza de la justicia y de la esperanza de salvación como yelmo, porque el que ha de venir vendrá, mis hermanos. Cristo viene pronto. Tienes que tener en tu mente algo claro, y es que Cristo en cualquier momento vendrá, y tenemos que vivir cada día como si fuese el último, porque no sabemos cuándo el Señor va a recoger a su iglesia. Amén. Amén. El apóstol Pablo también daba aviso de nuestra ciudadanía y decía que nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y de ahí esperamos a nuestro Salvador Jesucristo, y Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Véase Filipenses capítulo 3, 20, 21, 1 Corintios 15, 52 y 1 de Juan capítulo 3, 2 al 3. Amados, dice el Señor en 1 de Juan, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, y le veremos tal cual como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se santifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Amén. Ahora bien, mis hermanos, ante este maravilloso evento que está próximo a ocurrir,
que es el arrebatamiento de la iglesia, hay algunos acontecimientos que van a suceder antes de que ocurra el arrebatamiento. Primero, el carácter de los hombres de los últimos días. Vemos el incremento de maldad, la apostasía, no tanto en la parte eclesial, sino en la política y en todas las esferas del mundo hay apostasía. Hemos visto el desorden que se ha visto en estos últimos tiempos en todo el mundo, el caos, protestas con violencia, con matanza, quema de autos, de edificaciones, saqueo de entidades bancarias, comerciales, en fin, un espíritu de caos y de tinieblas que ha descendido al mundo. Y esto ha cambiado el carácter de los hombres. En primera de Timoteo capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de engaño y a doctrina de demonios. Amén. Amén. Y en 2 Timoteo capítulo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y es lo que estamos viviendo actualmente. Tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites de este mundo y de la carne que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Amén. Otra de las señales que nos habla la misma palabra acerca de la eminente venida de Cristo por su iglesia, que está próximo a ocurrir, como una de las señales antes del arrebatamiento, es la apostasía galopante que ha invadido el mundo entero. Es la aparición de falsos maestros, falsos profetas por todo el mundo y aún dentro de las iglesias. 1 Timoteo 4:1 dice que en los posteros tiempos, dice el Espíritu Santo, que muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Amén. Segundo de Pedro 2:1-3 dice que para los últimos tiempos vendrán hombres que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Apunte la cita, segunda de Pedro capítulo 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia. Hoy en día la iglesia evangélica tiene mala fama, y todos los que no conocen el evangelio generalizan y dicen, no, es que todos los pastores son ávaros, son choros, son ladrones. No, hay que creer en Jesús a pesar de Judas. Hay mucha apostasía, sí, y por avaricia muchos han hecho mercadería de la gente con palabras fingidas. Pero dice que sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Habemos hombres de Dios que predicamos las verdades bíblicas tal cual como están escritas. Pero hay muchos que dicen, abre tu Biblia en Lucas 20, y terminan diciendo, mejor abre tu billetera en 20 lucas y pacta con Dios. Te están atracando detrás del púlpito, haciéndote pactar. Trae las joyas, trae las escrituras de tu casa,
Están haciendo mercadería Amén. de vosotros con palabras fingidas. Jesús lo dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Mateo 24:4, Mateo 24:12 y el versículo 22. 24. Ahí está. Vendrán falsos profetas, falsos cristos, falsos ungidos, y engañarán, si fuese posible, aún los escogidos. Amén. Amén. Hay muchos versículos más, pero no podemos darlos todos. Otro punto importante antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su amada iglesia es la apostasía, es las señales de los tiempos del fin. Los judíos le preguntaron a los discípulos a Jesús que le mostrara señales a él antes de su venida. Y Jesús los llama aparte y le dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo, mostrándole las edificaciones del templo, le dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Jesucristo en el versículo 3 de Mateo 24, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Amén. Amén. Y habrán pestes, que son enfermedades, y hambres, y terremotos en diferentes lugares del mundo, y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ni el diablo los levantará, ellos mismos se levantarán por las concupiscencias que hay en sus corazones. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Hay que perseverar, hermanos. Amén. Amén. La doctrina de la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo a arrebatar a su pueblo da una esperanza a la iglesia de que seremos librados de los 7 años de tribulación y seremos reunidos con Él por toda la eternidad. Dios sacará a la iglesia, a los fieles y santos, a través del arrebatamiento, para dar paso a los juicios venideros que vendrán durante 7 años sobre los moradores de la tierra. Esta evacuación será una evacuación masiva de creyentes y serán conducidos al tercer cielo o a la nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, 2019 años desde que Cristo dijo consumado es, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, Amén. Gloria para probar a los que moran sobre la tierra, no a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El arrebatamiento, mis hermanos, será sin previo aviso, porque como un relámpago, dice Mateo 24:27, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. En este magno evento y promesa bienaventurada que Jesús prometió a la iglesia, Dios promete y dice que va a ser sin previo aviso, va a ser inesperadamente, como un relámpago, como ladrón en la noche, de repente, y cuando nadie lo está esperando. Dice la Biblia en Lucas 21 que vendrá como un lazo va a venir la tribulación. Amén. Y nadie podrá escapar. Vamos a Lucas 21, ya para ir finalizando. Lucas capítulo 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos,
que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra, como un lazo va a venir la tribulación. Y dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vendrá de repente el arrebatamiento. Y cuando ocurra de repente, repentinamente, inesperadamente, inminentemente el arrebatamiento, ahí sí abrazará como un lazo la tribulación a todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Hay que velar, mis hermanos. Hay que orar. Hay que pedirle a Dios: Señor, tenme por digno de tu llamamiento santo, para así poder escapar de todos los juicios que van a venir sobre el mundo entero, una vez la iglesia no esté en la tierra. Cuando Dios dé la orden para levantar a su iglesia, este evento será consumado y ya no habrá más marcha atrás. Y ya para muchos será demasiado tarde. Todos los cristianos infieles y tibios, quienes no crean en este evento, también se quedarán a vivir la tribulación de 7 años en la tierra. Una de las instrucciones que Jesucristo dejó con mucha claridad en la palabra de Dios fue la palabra y la orden: velar. Y de acuerdo al diccionario bíblico, la palabra velar significa mantenerse despierto, no dormitar como lo hacen los demás. Es vigilar espiritualmente. Esto quiere decir que debemos estar orando y gimiendo en nuestro interior, pidiendo que seamos dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra luego del arrebatamiento de la iglesia. Y de la misma forma poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. Las cosas que vendrán luego del arrebatamiento para muchos no son más que la tribulación y los juicios de Dios para el mundo entero, de los cuales nadie podrá escapar. Terrible. La palabra escapar. La palabra escapar proviene de la palabra griega epheugo, que significa huir de los juicios. Así como Noé huyó del juicio en agua cuando abordó con su familia el arca. En aquellos tiempos el arca de Noé era una arca en madera de gofer. Representa la salvación para el hombre en la dispensación de la conciencia. Y nadie hizo caso. Nadie subió al arca. Solamente Noé y 7 personas más. Y vino el juicio sobre el mundo entero. Vino el juicio. Estos juicios se darán a cabo durante la tribulación y la gran tribulación. Total 21 juicios, más 7 juicios que no están descritos porque Dios le dice a Juan que no los escriba. Un total de 28 juicios que vendrán sobre el mundo entero. La ira de Dios en tribulación y gran tribulación. Amén. Amén. Debemos, por tanto, mis hermanos, velar y orar en ayuno, en consagración, en todo tiempo, y aún en santidad, sin la cual nadie verá a Dios, como nos enseña Hebreos 12:14, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. La palabra velar es clave para poder escapar de los juicios de Dios que vendrán en la tribulación y gran tribulación. Dios nos ha dejado consignadas en su palabra instrucciones para su iglesia antes del arrebatamiento, y estas instrucciones son para quienes quieran creer en su promesa, en su poder y en su misericordia, y para aquel día no todos estarán velando ni esperando, ni preparándose para este magnífico y magno evento. La palabra velar concuerda con los siguientes versículos bíblicos, los voy a enumerar y con eso terminamos. Lucas 12:37, Mateo 24, 42, 48, Mateo 25:13, Marcos 13, 35, 37. Amén. Hay que velar, mis hermanos, porque vendrá el arrebatamiento sin previo aviso, como ladrón en la noche. Amén. Vendrá la hora que nadie lo está esperando. No tiene fecha, ni día, ni hora. Porque si supiéramos el día y la hora, la gente pecaría con cronómetro, hermano. Amén. Por eso hay que estar preparados, velando y orando. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
El Señor dice, he aquí vengo pronto. Él no dijo cuándo, pero dijo pronto. Porque si hubiera dicho cuándo, imagínense, la gente faltando unos minutos para la venida de Cristo, ahí sí doblarían rodilla y se arrepentirían. Pero esto no va a pasar, porque será sorpresivamente. Amén. Amén. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Hay que velar, mis hermanos. Vamos a orar. También está Mateo 3:73, Marcos 14:38, cuando dice velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por esta bendita palabra, Señor, que tú nos has hablado en esta hora de la mañana, Señor. Sabemos que tú no eres hombre para que mientas, ni eres hijo de hombre para que te arrepientas. Tú prometiste venir por tu pueblo y de seguro lo harás, Señor. Es inminente. Y esta venida será sin previo aviso, y tú vendrás por los que te esperan, Señor. Tú vendrás a salvar a los que te estén esperando en ruego, en oración, en consagración, velando y orando, Señor. Señor, no permitas que demos marcha atrás. No permitas que nos desanimemos, Señor. Más bien ayúdanos a amar a otros y animarlos, Señor, para que puedan ser tenidos también por dignos de escapar de todos los juicios que vendrán luego del arrebatamiento de la iglesia. Quiero pedirte que bendigas a la iglesia, bendice a cada hermano, a cada hermana, bendice a los que han venido, los que no pudieron venir, bendícelos. A los hermanos y amigos que nos escuchan a través del Facebook, bendícelos en gran manera, grande y poderosamente, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y que todos seamos guardados irreprensibles, Padre, hasta tu pronta venida en Cristo Jesús. Ayúdanos a velar, ayúdanos a orar, Señor, para no volver atrás, para no retroceder, para no entrar en tentación, porque sabemos que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero aún estamos en el cuerpo, Señor, y la carne es débil, y entre tanto estemos presentes en el cuerpo, estamos ausentes de ti. Pero en todo queremos buscarte, serte agradables a ti, Señor. Vístenos de santidad, lávanos con tu sangre y anímanos, Señor, a perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dale palmas de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.